tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva semana en este mes de noviembre, penúltima semana previa a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Bienvenidos todos a Nuevas Voces. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en la 92.1. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y por supuesto, desde ya les agradecemos acompañarnos aquí en Nuevas Voces para analizar la contingencia, la actualidad política y debatir sobre lo que se viene en los próximos días en Chile. Solo para que sepan, no sé si podemos acercar la pantalla, pero la pauta es tremendamente clara. Dice, importante, veda de encuestas. No está permitido hablar de encuestas, en mayúscula y en negrita. Bueno, salió la academia el día domingo. Las cifras son bastante claras. Lo que estamos viendo es... Te voy a decir. Está prohibido, la Catherine casi se desmaya. Pero yo ahí tengo una duda. ¿Está prohibido hablar de las encuestas que vienen o puedo hablar de las encuestas que salieron antes de la veda? La misma discusión escuchada este fin de semana y al parecer lo que dicen todos los periodistas que están muy encima de la noticia y muy nerviosos también, es que no se puede hablar de las nuevas encuestas. Eso es lo que yo creo yo. Pero lo que sí se puede hacer es un resumen de todas las encuestas que tenemos hasta el momento y entiendo que usted viene con la papita. Claro, pues yo hice de eso, pues, y fueron todas antes de la veda. Pues. Mira, Entonces... yo hoy día en la mañana escuché el podcast que tiene la Academ con el Diario Financiero, en el que estaba Roberto Isixson y estaba Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y efectivamente Roberto Isixson habló de todas las encuestas previas a la... Pero hoy son conocidas, pues. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Saludemos a nuestros panelistas. Catita, todavía hay que pedir agua, lamentablemente, porque algo está pasando en mi garganta, pero parto saludando a Catherine Montalegre, candidata a diputada por el Distrito 25. Le quedan 8 días de campaña. ¿Cuántos días de campaña quedan, Pancho Rego? 9 días de campaña, 10 días de campaña. 10 días de campaña, estamos 8, a 3. 9, 10, 11. Catherine Montalegre, ¿cómo estamos? Bienvenida. 11 días de campaña y con mucha energía para terminar con ganas esta campaña que estoy segura va a poner a los mejores representantes en la Cámara de Diputados, ojalá de la derecha valiente, preparada, como son mis grandes amigos Pancho Rego y tantos otros también como Connie Huber, Ricardo Neumann, Eduardo Cretón y también algunos del mundo republicano a quienes también le merecemos respeto. Así que les envío un gran abrazo, aprovecho de saludar también a Carlos que está en el panel. Pancho Rego, candidato a diputado por el Distrito 10. Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín y Macul. Entrando en recta final, amigo mío, hemos tenido la posibilidad de recorrer absolutamente todas las comunas del distrito. Los vientos de cambio soplan fuerte, se los digo con total certeza y con todo el conocimiento de lo que significa la voz de la calle. No hay lugar en donde no salgamos favorables en las menciones, en los abrazos, en la cantidad de personas que nos dicen necesitamos mano dura, necesitamos mano dura, necesitamos mano dura, y quien nos ofrece de mejor forma esa solución es sin duda la derecha. Entonces estoy muy contento con esta campaña donde hemos enfrentado desde las distintas almas de la derecha una campaña con el concepto bien claro, lo decía la Cate: derecha frontal, derecha directa, derecha valiente, derecha sin complejos, que es el concepto que a mí más me acomoda este último tiempo. Carlos Alberto Andrius, comunicador, concejal ya electo el año pasado, ¿no? Por la comuna de Colina. ¿Cómo está, profesor Andrius? Muy bien, gracias a Dios. La verdad es que también saludo a la Cate, a Pancho, a ti. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y la verdad es que contento por compartir con los candidatos que probablemente en 2 semanas más ya van a ser diputados electos, así que toque madera y pídaselo a Dios, amigo, que es el único que nos puede dar el último empujoncito en esta campaña. Dios. Partimos con presupuesto, queridos amigos. Nicolás Grau, el ministro de Hacienda, acusó a la oposición de renunciar a su trabajo legislativo y apuntó a Kast por el bloqueo o por el rechazo del presupuesto 2026. Según Grau, la oposición ha tenido una postura tremendamente intransigente en materia de presupuesto y aseguró que su rechazo generalizado responde a intereses electorales y no a una discusión técnica o de fondo. Dijo, la oposición rechazó todo, absolutamente todo. Esto nunca había sucedido y es una señal de que algunos optaron por un bloqueo total y probablemente esperar las elecciones. Por lo tanto, esto fue algo que, dado lo inédito, no fue anticipado por nadie. ¿Hay un objetivo electoral, Catherine Montalegre, en la discusión presupuestaria o es que el gobierno no hizo bien su pega y el presupuesto, tal como fue presentado, es imposible de ser aprobado?
Bueno, yo creo que a lo imposible nadie está obligado y por lo mismo el ministro Grau debería ser más responsable con sus declaraciones, especialmente porque si no es capaz de presentar, ¿cierto?, una propuesta responsable de presupuesto para el 2026 y por sobre todo cuando no han tenido un actuar en los últimos años que sea representativo de responsabilidad en materia presupuestaria, con todos los problemas que han tenido en resolver las cifras, en las proyecciones, ¿cierto?, los errores que han tenido junto a Javier Martínez, la mejor DIPRES de la historia, ¿cierto? Lo cierto es que esto genera, obviamente, que no existan las condiciones para poder aprobar un presupuesto que no cumple, no está a la altura y que por sobre todo en el caso del ministro Grau, que siempre acusa que en este caso se está renunciando al trabajo legislativo, que no se está tomando en consideración, yo estoy completamente convencida que nuestros parlamentarios han tomado en consideración cada una de las partidas, las han estudiado y que estas no cumplen, ¿cierto?, con los elementos necesarios para poder llevar adelante cada una de las aprobaciones de las partidas del presupuesto. Entonces, la verdad es que uno esperaría mayor responsabilidad de este gobierno, pero como vemos es una constante, ¿cierto?, lo del ministro de Hacienda, lo de los ministros de este gobierno y para qué decirlo lo del presidente Gabriel Boric, que sigue poniendo por delante la ideología antes que las prioridades de los chilenos, y me parece perfecto que los parlamentarios no aprueben un presupuesto que no esté a la altura y que no cumple con las expectativas del presupuesto 2026, que además va a ser administrado por otro gobierno. Esperemos que así sea. Pancho Rego, ¿cuál es su impresión de la discusión presupuestaria? Yo le diría al ministro Nicolás Grau, nuestro flamante ministro de Hacienda, que vino a reemplazar al flamante ministro de Hacienda, Mario Marcel, que salió arrancando cuando se dio cuenta del desastre económico que iba a ser la tramitación, particularmente de la última ley de presupuesto de la Nación. Ministro Nicolás Grau, no sea atorrante, no sea vago, ¿cierto? No sea flojo. La pega que a usted le corresponde es colegislar con el Congreso. El Congreso tiene una atribución que es la atribución de, por una parte, aprobar las partidas, o por otra parte, rechazar las partidas. Y está haciendo su pega. El Congreso está trabajando. A mí me extraña que cuando una institución de la República, del país, cumple con el rol que está mandatado a través de la propia Constitución, que es ser un colegislador en materia de aprobación de la ley de presupuesto de la Nación, un ministro como Nicolás Grau se enoje o ponga en duda la labor que le corresponde al mismo Parlamento. Es hasta un poquito antidemocrático, Nico. Ustedes que tanto se llenan la boca hablando de la democracia, de la separación de poderes. Yo creo que su comentario es un comentario que retrocede en los cánones democráticos de lo que significa el respeto a la institucionalidad del Congreso. Ustedes han hecho mal la pega, Nico. Si ese es el problema. El problema es que nosotros como la oposición no les creemos sus cifras, porque entendemos que no son transparentes. Y no es que se lo haya dicho José Antonio, Johannes Kaiser, es que toda la oposición le dice exactamente lo mismo. Se lo dijo Evelyn Matei en su momento también. No queremos tramitar la ley de presupuesto de la Nación mientras no se transparenten todas las cifras y en particular la deuda que está adoptando el Estado de Chile en estos últimos 3 años y la deuda proyectada hacia el año 2026 en lo que sería el déficit estructural al cual se puede someter la Nación viendo los ingresos y gastos del presupuesto. El problema de fondo es que nosotros desde la oposición, te lo digo con total sinceridad, estamos preocupados. O sea, yo en particular estoy preocupado con la tramitación de la ley de presupuesto. No es cualquier ley de presupuesto, o sea, es la ley que va a tener que administrar el futuro presidente de derecha que tenga este país. Y ese marco institucional, ese marco legislativo, ese marco económico en el cual nos vamos a tener que desenvolver el año 2026 desde el Ejecutivo, no es baladí. Es sumamente importante para nosotros porque vamos a ser gobierno, tener claridad respecto de lo que vamos a hacer y lo que no vamos a poder realizar con el presupuesto de la Nación. No es lo mismo recibir un presupuesto de la Nación que tenga holgura fiscal a un presupuesto de la Nación donde nos dejen amarrados con el pago de proveedores de este año que no se realizaron sus pagos, atrasando las facturas para el próximo año. Y esa es la realidad que estamos enfrentando como país hoy día. Este gobierno ha escondido las cifras. Este gobierno ha jugado con las cifras. Este gobierno le ha mentido a la ciudadanía respecto del nivel de endeudamiento que tiene el país en estos últimos 3 años y medio. Y somos nosotros los que vamos a tener la obligación de venir a encarrilar el país y hacer cuadrar las arcas fiscales. Si no va a ser fácil, nosotros vamos a tener que llegar a recortar gasto público, ya sean 8.000 millones de dólares como plantea Evelyn Matei en 4 años, 6.000 millones de dólares como plantea José Antonio Kast en 18 meses, o los 15.000 millones de dólares que tiene proyectado el candidato Johannes Kaiser. La verdad es que nosotros vamos a entrar con una responsabilidad muy profunda, que es poder recortar y sacar a los operadores políticos
político de parte del Ejecutivo. Y para eso necesitamos tranquilidad y seriedad respecto de las cifras. Cuando estamos rechazando partidas completas es porque entendemos que el gobierno no ha tenido la capacidad de transparentar las cifras o de realizar un gasto adecuado, priorizando lo que son hoy día las demandas de la ciudadanía. Hoy día deberíamos ver un presupuesto que crece fuertemente en materia de seguridad, que crece fuertemente en materia de salud y que disminuye en temas que hoy día no son relevantes para los chilenos, como por ejemplo el Ministerio de las Culturas. Y no lo estamos viendo en el presupuesto porque hay una visión identitaria, ideológica, económica, regresista, de decrecimiento que ha manifestado este gobierno durante todo este último tiempo. Si ustedes hubiesen logrado hacer crecer al país, no al paupérrimo 1.9 que están haciendo crecer este país en los últimos 4 años, podríamos tener holgura para financiar ciertos derechos sociales que son importantes. Pero la verdad es que hoy día el gobierno le está mintiendo al país respecto de las cifras, y lo que estamos pidiendo desde la oposición es bastante simple: transparencia y un poquito de buena educación al momento de tramitar y respetar al Parlamento. Respeten al Parlamento. Carlos Alberto Andrews. Yo me voy a quedar con una frase del ministro Grau de: esto nunca había sucedido. Bueno, es que resulta que nunca hemos tenido un gobierno como el que tenemos hoy en día en la moneda. O sea, nunca había sucedido de que tuviéramos una deuda tan alta respecto al PIB. Nunca había sucedido que se gastaran todos los fondos. Nunca se había sucedido que se gastaran todos los ahorros. Nunca había sucedido de que sacaran la glosa republicana. Nunca había sucedido que literalmente las reglas fiscales no se cumplieran prácticamente nunca. Nunca había sucedido que los útiles escolares los estuvieran repartiendo recién ahora hace poco. Nunca había sucedido que un proyecto de educación del gobierno como el FES, resulta que la misma Contraloría está diciendo que los cálculos están mal hechos. O sea, y nunca había sucedido que un ministro, cuando estaba estudiando en la universidad, se le perdieran 120 millones de pesos en una fiesta que calculó mal. Entonces, todas las cosas que este gobierno ha hecho claramente nunca habían sucedido. Entonces, obviamente, bajo el desequilibrio que ellos han provocado en reglas fiscales, en sacar al país, en endeudar a nuestro país, en gastarse los dineros literalmente en cosas que muchas veces no son prioridades para la gente, o muchas veces que se lo llevaron a la casa, ya como los conocidos fondos o plata de las fundaciones. Entonces, es evidente, son cosas que nunca habían sucedido, y por ende, obviamente, la respuesta de parte de los parlamentarios, y lo más serio y republicano y lógico que tienen que hacer los parlamentarios, es rechazar cuando los cálculos son dudosos, cuando las cosas no están bien hechas, y cuando tenemos la evidencia de un gobierno inexperto, incompetente y sin esta forma capacidad en muchos aspectos que lamentablemente en temas de plata siempre han fracasado. Oye, fíjate que es bien ingrato el ministro Grau, porque lo que hace la oposición en buen chileno es darle un par de semanas para que haga bien la pega. Y hacer la pega como oposición también, eso es lo que corresponde. Oye, sí, el gobierno presentó un presupuesto con cálculos erróneos, inaceptable, impresentable a la Cámara de Diputados, lo decía bien Pancho. Presentó un presupuesto que era una falta de respeto para el Congreso, y lo que hizo la oposición fue hacer su pega, cumplir con su deber y decirle: a ver, este presupuesto no se puede aprobar. Vuelva al ministerio, déjese hacer declaraciones en la prensa, usted no es comentarista, siéntese con sus supuestos expertos del Ministerio de Hacienda y hágame los cálculos de nuevo. Y presénteme algo responsable, aceptable y aprobable. Y con la verdad. Y díganos la verdad, porque lo cierto es que ya el nivel de descalabro fiscal, de irresponsabilidad, de incompetencia, de amateurismo que demuestra el gobierno, nos recuerda lo que hemos comentado a propósito de las cuentas de la luz, a propósito de los profesores o de los que no llegan a tomar las pruebas del CIMSE, que aun cuando quedan 120 y tantos días de gobierno, cada día de gobierno que queda, el gobierno puede cometer un error adicional. Te hago una pregunta. Los últimos 3 años, en la tramitación de la ley de presupuesto, la DIPRES, Javiera Martínez en particular, la directora de presupuesto, como dice la mejor del mundo. La mejor de toda la historia de la humanidad, probablemente en Estados Unidos se la quieren llevar para que se haga cargo de las cuentas fiscales, ¿cierto? El FED, efectivamente. Elon Musk la estaba buscando. Me dicen que el Fondo Monetario Internacional está bastante interesado en lo mismo el Banco Interamericano del Desarrollo, ¿cierto? Que están deseosos de que termine este gobierno para tener una profesional de ese talante, de ese calibre, a cargo de las cuentas mundiales, básicamente. ¿Por qué le tenemos que creer si los últimos 3 años y medio se han equivocado siempre en los cálculos? Porque yo no tengo ningún antecedente que me diga: mira, hemos sido realmente veraces con la tramitación de la ley de presupuesto y hemos logrado cuadrar lo que son los ingresos con los gastos, cuando el déficit por año siempre ha estado aproximadamente 3 puntos del PIB. Un descuadre entre 7.000 y 9.000 millones de dólares por año. Ese es el descuadre que ha tenido Javiera Martínez en el cálculo político.
¿Por qué le tengo que creer que este sí va a estar bien cuando ellos saben que el próximo gobierno va a ser de derecha y lo que están haciendo es amarrar los presupuestos para que ese futuro gobierno tenga un mal desempeño? Y tengo hechos objetivos para poder decirlo. O sea, eliminaron la glosa republicana porque no había plata. Y la glosa republicana, bueno, son 700 millones de dólares, 800 millones de dólares. Uno podría decir respecto de los 90.000 millones de dólares que representa el presupuesto de la nación, es una cifra insignificante. Sí, pero aunque te falte una luca, tú tenés que dar cara. Y tenés que responder. Aunque te falten 500 pesos, tú tenés que hacerte cargo frente a la ciudadanía porque no estás trabajando con tu billetera de tu sueldo, estás trabajando con los impuestos de todos los chilenos. Y lo que los chilenos hoy día están pidiendo es transparencia y buena gestión del gasto público. Yo pago impuestos como loco. Usted, señores y señores que me está escuchando en la casa, paga impuestos como loco. ¿Dónde están esos impuestos? No tenemos la más mínima idea. O sea, Pancho, es que claramente quieren bloquear al próximo gobierno. Ese es el punto. Ese es el punto. Quieren no poner glosa republicana para que el gobierno no pueda tener dinero libre de disposición para poder básicamente hacer la agenda que ellos quieren con las ideas que tiene el nuevo gobierno, que eso se ha respetado en todos los gobiernos anteriores. Pero como estas personas son miserables, son mezquinas, ni siquiera eso lo pueden hacer bien. Y lo mismo también cuando pues, poder mover dinero de distintas áreas que básicamente se recomendó que fuera un 10% y ellos lo tiraron a un 1%. Básicamente para no dejar ninguna capacidad Amarres para el próximo gobierno. Pausa comercial, querido amigo. Estamos con Catherine Montalegre, candidata a diputada por el distrito 25, con Pancho Rego, candidato a diputado por el distrito 10, con Carlos Alberto Andrews. En pocos minutos estamos de vuelta. Así es, en Colina. En pocos minutos estamos de vuelta. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de regreso, esto es Nuevas Voces en Agricultura, con ustedes conversando Catherine Montalegre, candidata a diputada por el distrito 25, Pancho Rego, candidato a diputado por el distrito 10, Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina del Partido Republicano. Aprovecho de excusar al diputado Araya, tuvo que partir volando al Congreso porque se vota una serie de proyectos en comisión en los que él debía la de seguridad que participar. está... Así es. Saludemos no solo a las personas que nos escriben, le estamos preguntando también a las personas que nos están escuchando especialmente por YouTube o que están conectadas al chat en directo de Agricultura TV. Cuéntenos desde qué lugar de Chile o desde qué lugar del mundo nos escuchan, desde qué lugar sintonizan Nuevas Voces para saludar a las distintas partes del país que se conectan con nosotros y los más de 90.000 auditores del programa día a día. Saludemos a los auspiciadores y retomamos esa conversación de actualidad política. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, mi invitación es a que te asesores con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y como les hemos contado, en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 hay más de 50 alimentos a precios bajos. Esto está ubicado en Daniel Cox 125, comuna de Santiago, donde va el candidato a diputado Pancho Orrego. Es exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Ya saben, más de 50 alimentos a precios bajos. Daniel Cox 125, Emporio 18 de Caja 18, porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Saludamos desde ya a los que nos escriben, a Luis Pérez, a María del Pilar Figueroa desde Viña del Mar, a Carolina Mendoza, a Cargobán, Lorena que nos escribe desde Coronel, saludos para Marcelo Guzmán y a Fotografía, Juan Leonardo Lagos desde Canadá, saludos también para 100% Music Lover, saludos para Luis Pérez, para Jorge Eduardo Gutiérrez que ya puso su like, saludos también para don Rodrigo Cocedo, para Eduardo Ávila que nos escribe también, saludos para Juana María Silva Torres, saludos para Juan Rico Zapata, saludos también para Iris Bustos, saludos para Iquique a través de Marcelo Urquiola, para Marianne Guevart, saludos para ella también, para Claudio González que nos escucha desde Osorno, saludos a Coquimbo a través de Miguel, saludos a Mario Moreno que nos escucha desde Antofagasta, a Diego San Francisco también muchos saludos para él. Muchas gracias a Diego San Francisco. Cecilia nos escucha desde Roma y ya mañana vuelve a Chile, saludos para Cecilia también. Francisco Javier desde Concepción apoyando a la Paz Charpentier. Saludos a Francisco. Así es, casi. Oye, saludos a Coquimbo también, que es campeón del primera vez campeón en su historia, Coquimbo Unido, en una carrera ascendente partiendo desde la primera vez. Nosotros que somos expertos en fútbol. Nosotros que sabemos tanto fútbol como la revista del sábado, el campo del Mercurio, compadre. Pero fue una linda fiesta y qué rico que un equipo de Puerto como Coquimbo Unido haya logrado alzar la copa ganándole a los tres grandes de Santiago. Eso siempre es una buena noticia. Y por lejos. Así es. Ha perdido un partido de 26.
Impresionante. Ahí quedaron deportes de agricultura, papá. Pues ya viene el detalle, el análisis De la gente que sabe. en serio, De la ajá. gente que sabe. Sí. Más allá del titular, más allá, Escuchen a Guarelo, que no escuchen a mí, compadre. Igual que sabe de fútbol de verdad como Guarelo. más allá del titular. Oye, Y ya, Patito Yaño, un grande, un emblema de la radio agricultura. metámonos en las patas a los Pinigol caballos. también, Pinilla. Pinigol. La vez que tratamos de hablar de un programa de fútbol, salimos guateando. sí. Haciendo ya. nombres que veo en la radio. En el pasillo, En el pasillo. En el pasillo. Bueno, Pancho Sagredo, por supuesto, para comenzar. También. Oye, ya, metámonos en las patas a los caballos. Boric confirma el fin de Punta Peuco. El presidente Gabriel Boric confirmó este lunes en la mañana, hoy día, hace pocas horas, el cierre definitivo de Punta Peuco como un penal especial para condenados por crímenes de lesa humanidad. El anuncio se concretó tras la toma de razón de la Contraloría General de la República, que permite transformar el recinto de Punta Peuco en una cárcel común. El mandatario recordó que esta decisión había sido anunciada durante la cuenta pública el 1 de junio y subrayó que se trata de una medida de justicia y equidad dentro del sistema penitenciario. El presidente Boric busca cerrar el penal de Punta Peuco y convertirlo en una cárcel común y silvestre. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Es una forma, primero, es una forma de involucrarse en la contienda electoral, busca perjudicar o favorecer a alguien, está tratando de instalar un tema para generarle un problema a alguien. ¿Cuál es la motivación, queridos panelistas? ¿Qué ven ustedes desde el punto de vista político detrás de este anuncio del presidente Boric? Parto con Catherine Montalegre. A ver, lo primero es señalar que me escribieron los auditores para corregir a Tomás Bengolea. No sé si dijo distrito 25, pero mi distrito es el 26, así que... 26. Provincia de Chiloé, Palena y también parte de la provincia de Yanquihue, así que a todos los auditores no se olviden, distrito 26. Catherine Montalegre, candidata a diputada. Pero oye, más allá de esto, con la pregunta que tú nos haces, vemos una vez más al presidente Gabriel Boric demostrando que su prioridad no es la seguridad. O sea, aquí no vemos ni prioridad en seguridad, ni la justicia, ni los problemas reales de los chilenos, sino más bien una obsesión ideológica por parte del presidente Gabriel Boric, porque lo de Punta Peuco no responde ni a una condición de justicia, o sea, es pura obsesión ideológica, una señal para su base más radical, ¿cierto? Aquellos que todavía siguen aprobando su gestión en las encuestas, lo único que le siguen aplaudiendo el nivel de mediocridad a esta gestión de este gobierno, porque dígame, ¿en qué aporta lo de Punta Peuco en resolver la profunda crisis de seguridad que está viviendo Chile? En nada. Y mientras miles de delincuentes entran y salen como si nada, mientras el narcotráfico, ¿cierto?, el crimen organizado avanza, los chilenos viven con miedo y el gobierno gasta tiempo y recursos en cerrar un penal que, nos guste o no, cumple una función específica y no representa en ningún caso una urgencia nacional. Entonces, la verdad es que el presidente Gabriel Boric habla de justicia, pero sigue gobernando con una vara distinta según el color político o el pasado de que se trate, ¿cierto? Porque mientras libera a violentistas del estallido social, le entrega pensiones a los violentistas del estallido social, o se niega a condenar dictaduras, ¿cierto? Se da el lujo de convertir un tema penitenciario pequeño, ¿cierto?, en un acto simbólico de revancha histórica. Entonces, yo siento que en este caso en particular vemos nuevamente un gustito ideológico del presidente Gabriel Boric. Chile no necesita más de estos gustitos ideológicos, no necesita más de los gustitos de Gabriel Boric, pero este presidente insiste en mirar al pasado, en dividir a los chilenos y gobernar desde la trinchera, y uno esperaría que el cierre de Punta Peuco, ¿cierto?, no fuera tema, sobre todo cuando la prioridad debería ser poner el foco en los delincuentes que están sueltos y por sobre todo en mejorar la situación de la crisis de seguridad que vivimos en Chile. Pancho. Mira, déjame hacer una reflexión un poco más general para después decantar en lo que significa esta decisión política en particular del presidente Boric de transformar el penal Punta Peuco, porque no lo cierra, sino que lo transforma supuestamente en un penal común. Eso significa que podrían entrar presos por otro tipo de delitos distintos a aquellos por los cuales están las personas que han sido condenadas, que hoy día están en Punta Peuco. Y la reflexión es bien simple. La justicia, cuando deja de ser justicia, pasa a ser venganza. Y yo creo que todas las personas tienen derechos humanos, todas.
independiente de los crímenes o los delitos por los cuales hayan sido condenados. Y yo siento que una persona que hoy día está bordeando, sobrepasando los 80 años de edad, que está en los últimos días de su vida, que está postrado en cama, en situación infrahumana, que puede ser no solamente en Punta Peuco, sino que puede ser en Santiago 1, en la expenitenciaría, en la cárcel de Valparaíso, en la cárcel de Chillán, o quién sabe en cuál recinto penitenciario, que está sufriendo al interior de la cárcel cuando podría estar pasando los últimos días de vida con su familia sin ser ningún tipo de peligro para la sociedad, porque ya están absolutamente postrados. Eso deja de ser justicia y pasa a ser venganza. Esa es una reflexión que tenemos que tener en consideración respecto de los derechos humanos que le corresponden a cualquier tipo de persona que hoy día está tras la reja y que está a puerta de morir. Esa es la realidad. Lo segundo es que Gabriel Boric, te guste o no te guste, está cumpliendo con una promesa que él realizó desde su campaña y, por qué no decirlo, desde su primaria presidencial. Él tiene una visión respecto de lo que significa el penal de Punta Peuco y ha tomado la decisión de cambiarle su naturaleza jurídica para que puedan ingresar nuevos reos. Yo creo que es mentira. Yo creo que esta es una decisión de venganza. ¿Por qué? Porque Punta Peuco, tú tienes que primero modificarlo de forma completa para poder transformarlo en un recinto penal que tenga las atribuciones, características de un recinto penal para recibir, por ejemplo, ¿por qué no pensarlo? Delincuentes del Tren de Aragua. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál va a ser el tipo de penal en el cual quieren transformar Punta Peuco? A mí lo que me parece es que Chile tiene un desafío por delante que no es simplemente de carácter, ¿cómo decirlo? Una cuestión visual, una cuestión comunicacional, una cuestión de careta, sino que debemos pensar en la política pública de fondo. Y la política pública de fondo es que a este país le faltan cárceles. Y le faltan cárceles porque hoy día la capacidad penitenciaria del país está absolutamente sobrepasada. Tenemos 42.000 plazas para reos de distintas naturalezas, cuando en la práctica tenemos cerca de 63.000 presos tras las rejas, con una tasa de criminalidad que va al alza, que va a requerir en los próximos 4 años la construcción, pero de forma urgente, de nuevos recintos penitenciarios, no simplemente de recintos penitenciarios para albergar a reos comunes, sino que lo que Chile hoy día está necesitando son cárceles de máxima seguridad. Es fundamental la construcción de 3 cárceles de máxima seguridad en los cuales podamos segregar, distinguir y tener separada la población penal reincidente respecto de aquellos que son primerizos, aquellos que están vinculados al crimen organizado, Tren de Aragua, los pulpos, los gallegos, quién sabe cuánta banda internacional que hoy día está alojada en nuestro país, respecto del delincuente chileno habitual, tradicional, que no está vinculado al crimen organizado. Ahí deberían estar las preocupaciones del Ministerio de Justicia. Ahí deberían estar las preocupaciones de Jaime Gajardo, ¿cierto? O deberían estar las preocupaciones, ¿por qué no decirlo?, del ministro Luis Cordero, hoy día flamante ministro de Seguridad. Esta es una decisión que tiene tintes electorales, yo creo que sí. No por la decisión que toma el presidente, porque te guste o no te guste, está en su línea, lo había avisado, lo había dicho, sino que es el momento. El momentum político. Estamos hablando de que esta decisión se toma a solamente 2 semanas de la elección presidencial. Y eso para mí evidentemente busca jugar en el juego de lo que es la elección presidencial para que la candidata del oficialismo tenga algún discurso para salir a enfrentarse nuevamente a la derecha y sacar al pizarrón. Se lo escuchaba a Juan Manuel Astorga, creo, el día de hoy, colega de Radio Infinita, donde decía: Chile viró hacia la derecha. Y los 3 candidatos presidenciales son o han sido pinochetistas en su momento. Y esa es una realidad que yo creo que se va a intentar jugar en sus cartas dentro del debate, tanto de la Archi, que es este día martes, mañana martes a las 8 de la como mañana, el debate de Anatel, de todos los canales de televisión, que va a ser el día lunes 10 de noviembre. Requieren volver a jugar la vieja carta confiable de hablar de Pinochet. Y para eso el presidente de la República les dice a los candidatos de la izquierda: el último regalo que les doy, el último aliento que les doy, vean qué pueden hacer en el debate. ¿Va a ser tema en el debate presidencial? Sí. Y los candidatos de derecha van a tener que tener una respuesta contundente. ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Carlos Alberto Andrés. A mí hubiera gustado en primera instancia que hubieran tenido la misma labor crítica cuando Mario González estuvo en la Capitán Llaver, porque ahí la verdad es que no había al presidente quejándose de que una persona con todos esos antecedentes que se está investigando estuviera en una cárcel que era solo en teoría para delitos económicos y no delitos penales.
Pero sí, yo voy muy en línea con lo que se ha dicho acá, sobre todo lo que dice Pancho, de que creo que esto muestra lo peor del ser humano cuando actúa por venganza. Tener un político que dentro de su sangre, su ADN, está la venganza instalada, son personas que son muy peligrosas. Recordemos que las personas que están ahí en esta cárcel son personas que llevan muchos años ahí, muchos de ellos están con esposas a su cama, muchos de ellos tienen enfermedad de Alzheimer, y la verdad es que creo que nosotros dejamos de ser humanos cuando buscamos ya literalmente desear lo peor a esas personas en el estado en que están y no permitir que puedan muchos de ellos, cuando ya no son un peligro para la sociedad, poder pasar sus últimos días con sus familias. Creo que eso nos quita humanidad y eso creo que no es reflejo de lo que al menos yo como católico quisiera reflejar y enseñarle a mis hijos. Y también creo que es muy importante el hecho de que también preguntemos al alcalde de Tiltil si está de acuerdo que en la provincia de Chacabuco pongan otra cárcel común para reos como el Tren de Aragua. Yo soy concejal en Colina y en Colina ya tenemos cárceles que la verdad es que harto problemas traen porque se genera toda de esta forma alrededor de las cárceles se genera todo un tema de gente que se va a vivir cerca de muchas de las personas que están en las cárceles o también los peloteros, cómo tiran. Entonces hay todo un serio problema también con la inhibición de los teléfonos celulares. Entonces hay que ver si el alcalde del Tiltil la verdad es que está de acuerdo que esta cárcel se transforme a una cárcel común donde pueda tener personas, como decía Pancho Rego, del Tren de Aragua, cosas por el estilo. Y también evidentemente esto tiene motivos electorales, quiere traer esto al debate porque básicamente el juego que podría jugar su candidata. Y yo no creo que le vaya a resultar. La verdad es porque creo que hoy en día la gente puede entender y puede empatizar de que la venganza nunca es buena. Y independiente de los errores que ha podido cometer o las cosas que muchos de ellos no sabemos si lo hizo o no, creo que nadie merece morir en esas condiciones y lejanos de su familia. Vamos a hacer la última pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces con Catherine Montalegre, Carlos Alberto Andrius y Pancho Rego. En pocos minutos retomamos aquí la conversación de actualidad política en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces. Con nosotros Catherine Montalegre, candidata a diputada por el distrito 26. Pancho Rego, candidato a diputado por el distrito 10. Carlos Alberto Andrius, concejal republicano por la comuna de Colina. Hay polémica, sigue habiendo algo de tensión. ¿En qué te querés meter para no sé si meterte un poquito la puntita en lo que es el último bloque? En el último bloque comunicacionalmente, pues amigo. Siempre con la ordinaria. Con la cara que te miro tomado, güey. Pancho Rego, candidato de RDN, amenaza con meterme la puntita, puta. No. Invítame completo primero. Completo mojado. No, quiero hablar de dos temas que ¿qué quiere hablar con Mario Bordes. Llegaron desatados hoy día. Mira, si nosotros no estamos alegres en la última semana de campaña, no sé quién lo puede estar por nosotros. Tenemos que estar un poquito más relajados. A ver, ya, ¿qué pasa con Mario Bordes? Dos cositas. La primera es que se inicia la segunda etapa en la erradicación de los toldos azules en Meix. La primera etapa fue bastante exitosa ahí en Campbell con exposición. Las primeras 3 cuadras, el triángulo de inicio donde estaba Meix, donde se logró sacar a los toldos azules. Y hoy día estamos viendo el inicio de la segunda etapa, un segundo golpe que pega Mario Bordes en su administración para poder erradicar los toldos azules. Esto va a ir creciendo, se va a ir incrementando y esperemos que logre llegar hasta Bascuñán y por qué no pedirlo hasta la misma calle Toesca, arrasando con los toldos azules en lo que es todo el barrio comercial de Meix. Esto es una medida que va en directo beneficio de los comerciantes establecidos, los que tienen patentes, los que pagan sus impuestos y los que hoy día están viendo una competencia desleal en el barrio y hay que decirlo con todas sus letras, toldos azules que hoy día amparan la delincuencia, amparan el crimen, a los lanza. No es cierto que es una cuestión muy relevante para los vecinos, sobre todo para los comerciantes del barrio. El otro día estaba paseando por el barrio y se me acercaron 2 personas a decirme, míreme la cartera, se la habían rajado. Estábamos hablando que yo fui a visitar Meix a eso de las 12 del día y realmente era brutal. Y lo segundo, el video de hoy día de apoyo de Mario Bordes a la candidatura de Álvaro Carter, distrito 12, pasando por sobre la candidatura del propio sector, que es la de Jimena Sandón, de la nona. Y la declaración de Mario Bordes a ADN es bien dura.
Comillas, esto no es contra Jimena Osandón y el partido no tiene nada que quejarse porque a Jimena Osandón la acompaña una persona que es de izquierda, Paola Romero, candidata independiente RN, que fue durísima contra el expresidente Sebastián Piñera, que emitió juicios en distintos temas que a mí me hacen pensar que si llega a salir arrastrada por Osandón es un peligro para los balances del Congreso, ya que claramente no piensa como nadie de centro derecha ni de derecha. Un espaldarazo a la reelección de Álvaro Carter, que va en su tercer periodo parlamentario el día de hoy compitiendo por republicano, apareciendo no solamente él, sino que también con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, que es el continuador de Rodolfo Carter. Es una señal política en la que sin duda se mueve el tablero. Tenemos que hablar un poquito de eso porque no lo podemos dejar pasar. Hay un acercamiento, planteo la pregunta, estuve en la mañana pero no conversé con él, en la reunión previa al punto de prensa estaba Álvaro Carter, estaba el alcalde Daniel Reyes, porque hoy día José Antonio Kast presentó la operación Rescate Capital, una intervención a centros urbanos que ha diseñado Iván Poduje junto al equipo de seguridad, tomando un poco la experiencia de lo que fue lo que se hizo en la Florida. Hay un acercamiento de desbordes a Kast, hay un guiño a Kast más allá de Álvaro Carter, hay un problema interno en el RN que tiene que ver con medirse fuerzas también respecto a quién manda. ¿Cómo interpretan esta señal de Mario Desbordes, que ha sido de los que ha dicho con mucha claridad que en segunda vuelta vota por el candidato de oposición que pase, un poco la línea de lo que dijo Sandona el otro día también? ¿Cómo lo leen? Yo ya tiré la mía, no sé si ustedes quieren meter cuchara. Oye, yo feliz opino, pero debo tener una posición muy distinta quizás a la de Pancho. A mí me cargan las personas que se cambian a última hora de candidato o que salen con cuñas a última hora en razón de las encuestas. O sea, por algo uno espera mayor disciplina de los partidos y de los representantes de los partidos, por algo necesitamos realizar una reforma al sistema político para poder endurecer, ¿cierto?, las sanciones para no solo la fragmentación que existe dentro del sistema político, sino también para lograr mayor disciplina partidista. O sea, al final no solo son órdenes de partido, sino también si uno elige un candidato, ya sea a presidente, ya sea a candidatos a diputados, uno esperaría que exista un respaldo por parte de los mismos miembros de esos partidos. Ahora, si no le gustan los candidatos porque votan mal, o sea, haga una crítica interna a que el partido no lleve a malos candidatos, porque efectivamente hemos visto en el último tiempo cómo Chile Vamos y también el Partido Republicano lleva candidatos que muchas veces no cumplen con estándares básicos, ¿cierto?, de preparación mínima. Hemos visto harto también candidato del mundo de la farándula, que es algo que por lo menos yo no comparto. Creo que hoy día la función pública requiere de mayor preparación, de mayor profesionalismo, de mayor disciplina en cuanto a la representación de su idea, y me parece en el último rato que hemos visto a bastantes candidatos también apostar, ¿cierto?, de cara a las elecciones por quién creen que va a ganar en razón de las encuestas. Y una de las grandes enseñanzas, por lo menos que me ha dejado mi formación y especialmente la figura de Jaime Guzmán, que nosotros no nos guiamos por las encuestas ni por lo que va ganando en el momento, sino por convicción. Y en esa convicción está el proyecto que uno sigue, el proyecto que uno defiende hasta el último día. Yo por lo menos no comparto muchas de las declaraciones de algunos líderes de partido que pareciera que están sacando cálculos electorales políticos de cara a la elección pronta, ¿cierto?, del 16 de noviembre, porque creo que esa reflexión la deberían haber hecho al inicio, y si no están cercanos a sus candidatos, ya sea presidenciales o parlamentarios, bueno, deberían dar un paso al costado, al menos en la dirigencia de sus partidos, porque eso creo que constituye una total deslealtad con sus principios y con la dirigencia de cada una de la representación de sus colectividades. Carlos Alberto Andrus. En parte yo también comparto con Kate en algún aspecto. Yo recuerdo cuando Pancho era candidato a gobernador y me acuerdo perfecto que también estaba la Maca Santelice de candidata a gobernadora, porque me acuerdo yo a Pancho le dije, Pancho, somos súper amigos y todo, pero la línea Maca... política. ¿Ah? Línea política. Yo soy republicano y yo tengo que apoyar a Maca Santelice. Pero vaya que lo vi feliz en segunda vuelta. Pero, por supuesto que sí, pero después en segunda vuelta, cuando ya era el candidato de todo el sector, obviamente ahí fui, lo apoyé y todo. Entonces, en ese sentido, yo concuerdo con lo que dice Katia, pero también por otro lado, bueno, esto es política y
y son grandes apoyos. O sea, José Antonio Kast ya recibió un apoyo del exalcalde Codina, un apoyo de Reyes, esto no un apoyo directo de Mario Deportes, pero sí a uno de sus candidatos. Pero la lectura que se puede hacer es que hay da para niño. Analizarlo. Entonces, da no para analizarlo. Pasar nomás. Entonces, estaba hablando de las comunas más relevantes de la región metropolitana, o sea, comunas grandes, me refiero de la región metropolitana. Sí, Puente Alto, La Florida, Santiago Centro. Las dos más grandes que están administradas por la derecha, Santiago Centro y La Florida, Así es. versus las dos más grandes que están administradas por el Frente Amplio y la izquierda radical, Toledo, Puente Alto y Tomás Bodano en Maipú. Entonces creo que son señales muy, muy importantes, son bastante claras y bueno, o sea, hay que ver cómo se va reconfigurando todo esto. Yo soy partidario efectivamente de que posterior a estas elecciones sí va a haber un rebaraje en nuestro sector. Yo creo que sí van a haber movimientos, sí tienen que haber autocríticas de algunas personas o de algunos comandos o de algunas candidaturas sobre algunos cambios o errores que se hayan cometido, que hayan llevado a veces a que no pudieran de esta forma llegar a segunda vuelta. Pero sí, por lo menos yo estoy muy conforme. En el programa anterior que estaba acá, estaba Pablo Longueira, Pablo Longueira, a quien admiro mucho y todo, pero yo creo que no estaba de acuerdo, que él decía, la derecha no ha hecho nada para estar acá, en esta situación de un 60% en segunda vuelta, se podría decir. Yo no estoy de acuerdo porque todos los que estamos acá sentados, y también la Cate, llevamos muchos años dando una talla cultural en donde nuestro país literalmente lo estuvimos a punto de perder, y hoy en día estamos en esta posición, y en gran parte creo porque fue independiente de una izquierda mezquina y miserable que lo ha hecho pésimo, también hemos habido personas que hemos dedicado tiempo, hemos dedicado recursos, hemos dedicado de todo para estar en cada programa. A mí en ningún programa jamás me han pagado, a muchos de los que estamos acá, Pancho también, muchos no nos pagan, gastamos benzina, tiempo y todo para solamente venir a defender ideas que creo que han permeado en gran parte de la población para que hoy en día estemos en la situación en que estamos. Sí. Yo no creo que el país, amigos, se haya vuelto de derecha. No soy de esa tesis. Pero sí siento que hoy día el sentido común está en las ideas de la derecha. Y eso significa que el eje de la batalla cultural nosotros lo corrimos. Exacto. Lo corrimos desde lo que era la demanda identitaria frente amplista, del elle, de la cuerpa, del chique, del niñe, de todas esas materias progresistas, woke, y cambiamos el eje hacia un tradicionalismo de respeto a la cultura nacional, al concepto de nación. Y eso no es de un día para otro. Y no se genera, no es espontáneo. Hay voces que impulsaron ese cambio y hay voces que vienen trabajando en ese cambio hace 6 años, 7 años. Muchas voces que se levantaron después del estallido delictual, que dijeron no podemos seguir en silencio, no podemos seguir guardando silencio frente a la destrucción que plantea el Frente Amplio de la nación misma chilena. Y ahí yo siento que puta, déjennos sentirnos un poquito orgullosos de lo que hemos hecho a tiempo, po. Dame una, ¿cachai? Si esto no es simplemente por las falencias del Frente Amplio. ¿La hicieron fácil? Claro que la hicieron fácil, pero la aprovechamos, po. Catherine Montalegre, Carlos Alberto Andrius, Pancho Rego, gracias por acompañarnos este día lunes 3 de noviembre, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, el penúltimo lunes antes de la elección presidencial y parlamentaria. Un abrazo para todos, gracias queridos amigos por su sintonía, por sus comentarios, por sus me gusta, las invitaciones a que se queden en la 92.1 Viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana martes, como siempre, a la 1 de la tarde, a las 13 horas. Esto fue Nuevas Voces en Agricultura. Chau, chau.